Vamos a terminar de resolver el problema que estábamos haciendo el otro día. Era un ejemplo para irnos acostumbrando. Luego pongo otro más de cómo podemos llegar a ecuaciones del movimiento. Entonces teníamos como problema el movimiento de un cuerpo bajo la acción de la gravedad y dentro de un medio viscoso. Entonces teníamos aquí una bolita, un cuerpo puntual, una partícula de masa m. Teníamos la gravedad de esta manera. Teníamos como condiciones iniciales. Si algo no se ve bien, me lo decís. Y si alguna vez no se oye bien el sonido en aquellas personas que lo oigáis en YouTube, si alguna vez hay algún problema técnico, me lo decís porque yo normalmente no miro. ¿De acuerdo? Hay veces que a lo mejor no se oye bien, me lo decís. Y así pues intento subsanar el error o lo que haya hecho mal para los siguientes vídeos, no en ese, claro. Las condiciones iniciales eran posición, origen de coordenadas en t igual a 0, escogíamos un eje, le dábamos un nombre, eje Y, poníamos su sentido hacia abajo, es decir, que escogíamos el sistema de referencia. El sistema de referencia, el observador. El observador son los ejes y es también el cronómetro, o sea, que es la persona que tenemos por aquí la que decide cuándo se pone en marcha el tiempo. El origen lo poníamos justo en la posición inicial y que partía del reposo. Es decir, que su velocidad inicial es 0, nula. ¿De acuerdo? Si no tuviésemos el medio viscoso, pues es tan sencillo como la caída libre, un movimiento uniformemente acelerado, la aceleración sería la de la gravedad. Así es. Pero aquí, claro, nos fastidia un poco la cosa. Aplicábamos el medio viscoso. Para obtener la ecuación del movimiento, que describe el movimiento, lo que utilizábamos es una herramienta ya, que son las leyes, la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Entonces llegábamos, si hacíamos eso, a que la aceleración venía dada por g menos b dividido por m por v, donde b era el parámetro que nos decía cómo de viscoso, qué efecto tenía el medio sobre retardando el movimiento. Recuerdo que la fuerza, me parece que utilizaba sub r, ¿no? Era proporcional a la velocidad, se opone al movimiento, o sea que tendrá el signo contrario a la velocidad, la constante de proporcionalidad la llamaba b. Habíamos discutido lo de las unidades y las dimensiones, si recordáis. Entonces teníamos esto y el problema era naturalmente resolver, es decir, hallar cómo es en cualquier instante la velocidad, en cualquier instante, y la posición en cualquier instante. Entonces habíamos hecho la primera parte, ¿no? La velocidad la obteníamos integrando, hacíamos una separación de variables, sabiendo que naturalmente
La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y aquí no estoy utilizando signos, esto es lo correcto, porque estamos en un problema en una dimensión rectilíneo, es decir, que solo tenemos una componente, que era la componente a lo largo del eje. Por eso me permito esto. ¿De acuerdo? O sea, que esto es lo correcto. En este caso particular, pues, únicamente me tengo que ocupar preocupar de la componente a lo largo de ese eje. Muy bien, que era naturalmente la derivada segunda, esto, con respecto al tiempo dos veces, y aquí v es esto. En este caso, por ser en una dimensión, porque en general, naturalmente, la velocidad lo que nos da es los cambios del vector de posición con respecto al tiempo. En cuanto a la notación, no estaría mal que le echaseis, porque este señor es físico, y las manías de los físicos se parecen, no todas, pero sí bastante entre unos y otros. Son manías. En cuanto a la notación, o sea, os recomendaría que le echaseis un vistazo al capítulo 1, ya al principio, en el apartado, no el 1.1, que trata un poco de dar un vistazo, dar una idea de lo que vais a ver a lo largo de este curso, sino en el punto 1.2. ¿De acuerdo? Eso referente a la notación, que siempre está bien. Entonces, para no perder el tiempo, le echáis un vistazo ahí, como qué tipo de letras, qué signos se suelen utilizar para los vectores, vectores unitarios, para los ejes, etcétera, etcétera. Así ya voy poniendo... Normalmente esto nunca lo había dicho, ahora lo digo, ¿de acuerdo? Eso así animo más a la gente a estudiar por ahí. Sigamos. Entonces teníamos en este caso que si separaba las variables que teníamos era la velocidad y el tiempo, teníamos entonces, naturalmente, es lo mismo que tenía antes, pero pasando las cosas de un lado a otro. Es decir, que si para cambios infinitesimales, intervalos infinitesimales, es cierto, para la suma también va a ser cierto. Eso, la suma va a ser la integral. Teníamos los límites de integración, que aquí es donde intervienen las condiciones iniciales. Una de ellas, por cada vez que integro necesito una condición inicial. Es decir, que aquí solo hay una. La segunda, naturalmente, es cuando uno vuelve a integrar. Teníamos aquí genérico t. Entonces, el resultado de integrar esto era, a ver, ¿cómo lo tenemos aquí? Teníamos, sí. Perdón. A la izquierda teníamos un logaritmo neperiano, menos m dividido por b, por el logaritmo neperiano, o sea, el logaritmo en base e, de g menos b dividido por mv, dividido por g, igual a t. Esto es más o menos donde lo dejamos el otro día, si no me equivoco. Entonces había que darle la vuelta ahora al calcetín, porque aquí lo que tenemos es t en función de v, y nosotros lo que nos interesa es v en función de t, aunque esto ya... ¿no? Si uno le preguntasen en este problema, oye, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en alcanzar una velocidad determinada? Pues simplemente, ahí el dato es v, y obtiene t. Bien, ¿cómo le damos? Pues pasamos esto multiplicando, elevamos todo, cada término de la igualdad, he elevado a cada uno de los términos, se tiene que cumplir, y al final pues lo que llegábamos era, si no me equivoco, a esta expresión. G por 1 menos elevado a menos, ahora vuelvo a ponerlo más claro, que aquí esto no se ve bien. Vamos a borrar esta expresión. Aquí. Y así lo dejamos. Está bonito.
Perdón. No, m dividido por t. No, m dividido por d. Si no me equivoco, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, porque lo tengo aquí puesto. Vamos a hacerlo. Un segundín. A ver si tiene razón vuestra compañera. ¿Y cómo vamos a ver si tiene razón vuestra compañera? ¿Cuáles serán las unidades de B, las dimensiones de B? Habíamos dicho que era FR menos B por V, o sea que teníamos masa por tiempo a la menos 1, ¿no? Si no me equivoco. Porque puedes decir que en unidades teníamos en el sistema internacional kilogramo dividido por segundo. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos efectivamente kilogramo dividido por segundo. Esto todo tiene que ser, todo esto tiene que ser segundos. Tiempo, para al multiplicarlo por la aceleración me dé velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuál de los dos es. B, si estoy dividiendo, kilogramo dividido por segundo. Lo tenía yo bien. ¿Dónde estaba la pregunta? ¿Por ahí? Perdón, todo esto es velocidad. Sí, claro. Pensé que decías el de delante. Gracias, sí, es verdad, en eso tienes razón, mira. Uno de los dos tenía que estar mal. Cierto. Gracias. Es que estaba pensando en el otro. Gracias. Muy amable. Muy bien. Efectivamente. ¿Qué había puesto yo? El logaritmo neperiano. ¿En el logaritmo neperiano lo había puesto bien? Parece sí, ¿no? Había puesto logaritmo neperiano de g menos b dividido por m, ¿no? Vale, de acuerdo. Entonces, ahí estaba bien, en el paso este final es donde lo puse mal. Lo que ha comentado vuestra compañera, muy correctamente, es cuando ha dicho todo lo que tiene que estar aquí dentro tiene que ser adimensional. Todo ello es adimensional y lo que hay aquí dentro tiene que ser adimensional. Entonces, si tiene que ser adimensional, esto todo tiene que tener dimensiones de tiempo a la menos 1, o sea, segundos a la menos 1. Eso me lleva, gracias por la pregunta, o gracias por más que por la pregunta, por la corrección. Eso me lleva a lo siguiente, que es recordar, ahora vuelvo a poner esta expresión, recordar que para funciones algo muy importante, para funciones trigonométricas, exponenciales, es lo que acabo de comentar, todo lo que hay dentro de la función, trigonométrica, exponencial, logarítmica, me da igual, del mismo tipo, en el fondo todo es lo mismo, tiene que ser adimensional. Y todo ello también es adimensional. ¿Está eso claro? ¿Eso os lo enseñaron en primero? Es un digamos, es un recordatorio. ¿Está claro? Por eso yo a la izquierda, cuando pensaba que vuestra compañera me estaba corrigiendo la parte izquierda, entonces me estaba fijando en todo lo demás tenía que ser adimensional, entonces simplemente me estaba fijando en la parte, en los términos que estaban multiplicando al paréntesis. Muy bien. Es decir que el resultado, la solución, otra vez aquí más clarito. Sí, que lo tengo yo aquí mal en el papel. Este es eso. ¿Vale? Bueno, y ahora necesitamos hallar la posición. Pero antes de hallar la posición, vamos a analizar un momentín, un segundo esto. ¿Qué ocurre con la velocidad? Fijaos.
Cuando el tiempo crece, ¿qué ocurre aquí? Estos son constantes, ¿de acuerdo? Todo tiene dimensión de velocidad. ¿Qué ocurre aquí dentro del paréntesis? 1 es una constante. Cuando t crece es un decrecimiento exponencial. Esto tiende a 0. Es decir, que la velocidad, ¿a qué tiende? Tiende a este valor. Esto es lo que se conoce como velocidad terminal, límite, crítica, como os dé la gana. Límite. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad a la que va a tender el cuerpo en su movimiento dentro del fluido ese, dentro del medio viscoso. ¿Qué quiere decir? Que llegará, tiende a esto, a lo mejor llega a tocar, o sea, llega a obtener este valor en algún instante, no, cuando t es infinito. Es decir, que exactamente este valor nunca llega a alcanzarlo, únicamente en t infinito. Cuando el tiempo crece, entonces, el comportamiento fijaos que inicialmente es como una caída libre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La aceleración es la aceleración de la gravedad. Y cuando el tiempo es muy grande, ¿qué tipo de movimiento tenemos? Un movimiento uniforme. Es decir, que inicialmente cuando t es pequeño, t igual a 0 exactamente, lo que tenemos es libre, y cuando t es infinito, tenemos uniforme. Este es uniformemente, un movimiento de caída libre sería un movimiento uniformemente acelerado, es decir, que hay una transición de un tipo de movimiento a otro tipo de movimiento. Ahora lo vemos. Vale. De acuerdo. Vamos a dibujar. O sea, que podría hacerlo a mano, pero vamos a dibujar la función. Voy a tomar todas, voy a normalizar, esa palabra la utilizo mucho en clase. Voy a normalizar esa función, velocidad frente al tiempo. Es decir, que todas las constantes, por así decirlo, así dicho sin perder mucho el tiempo, voy a hacer todos los parámetros 1. ¿Entendido? Porque la forma, el comportamiento en el movimiento va a ser independiente de si b es mayor o menor. La forma, que es lo importante ahora de entender qué es lo que ocurre en el movimiento, va a dar igual. Es decir, que lo único que voy a tener que dibujar es la función 1 menos e elevado a menos la variable t. Fijaos que ese t es un tiempo normalizado. O sea, aquí escribo t. En la pizarra he escrito también la misma letra t, pero no son el mismo t. Este tiempo está, digamos, normalizado frente a la constante de tiempo que viene dada por en el movimiento que viene dada por m dividida por n. Es decir, que los tiempos, ahora cuando estaba escribiendo lo de t igual a 0, iba a poner cuando t es pequeño, lo pensé, y cambié de opinión en la cabeza y digo, voy a ponerles t exactamente 0. ¿Por qué? Pues por la razón que ya os decía, creo, con vosotros el primer día, que es siempre que se os diga comparar, os tienen que decir cuál es el patrón, frente a qué estás comparando. Ahora sí, ahora ya tengo el patrón. Puedo hablar de tiempos muy pequeños o tiempos muy grandes, frente a
el cacharro este. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se ha entendido lo que estoy diciendo? Esto es como si yo lo llamase T', pero ese T' es adimensional. Entonces, decir tiempos muy grandes o tiempos muy pequeños, por ejemplo, tiempos muy pequeños, sería decir que T' es mucho menor que 1. Y muy grande. ¿Está entendido eso? Vale. Muy bien. Entonces es lo que estoy dibujando, el T'. ¿No? ¿Y qué tenemos? Pues para T desde 0, ¿no? Casi todos habéis estado en... O sea que matemática, para aquellos, lo voy a usar indistintamente alguna vez. Alguna vez. Lo usaré siempre que me dé la gana, o siempre que lo desee, o siempre que lo necesite. Lo usaré también aquí. ¿Está clara esa advertencia? O sea que las cosas, la vida es así, iba a decir. Bueno, aquí viene un dibujo, parece que no, vamos a forzar aquí a ponerlo como a mí me gusta, con una opción. Ahí estáis viendo ya cómo él por defecto, el programa, escoge un intervalo de valores tanto para el eje horizontal, el eje de tiempos normalizados, naturalmente viene dado de 0 a 10, eso se lo he puesto yo, ahí no tiene por qué escoger. Pero en el eje vertical sí está escogiendo él un intervalo en la representación. ¿Os habéis dado cuenta? Que no aparece el origen de coordenadas, no aparece 0,5 aproximadamente, 0,6, pero no aparece 0. Bueno, ¿qué es lo que hace la máquina? Busca, digamos, la zona que él cree más interesante en la representación gráfica, y es la que extrae. Entonces, la escala la decide él, salvo que yo le diga cuál es la escala. Eso lo puedo hacer con esta opción. Uy. Vamos a ponerlo aquí. Voy a dar ProTrains. Bien, eso me lleva, pues, ¿no? Ya escribimos un poquitín el viernes pasado, o sea, las reglas básicas de cómo vamos a utilizar el programa, cómo le podemos decir que nos haga cosas. Aquí estáis viendo, visteis el otro día lo de la flecha, cómo la flecha, lo que nos está diciendo, asigna valores, por así decirlo. Entonces ahí le estoy diciendo a una opción en la función que es plot, hay una opción que se llama el plot range, el rango del plot. Y ahí le estoy diciendo, dibújalo todo. Realmente detrás hay un número. Para ciertos números, digamos, él tiene, ¿no? Son constantes con un nombre y así no tengo que ponerle el número directamente yo. Pero le podría poner para que veáis cómo sería. Para que os deis cuenta que teníamos 0,5, 0,7. 0,7 hasta 1,1. Si os estáis dando cuenta un poco de cómo funciona esa opción, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa es que muestre todo. ¿Habéis visto una lista? ¿Habéis visto cómo lo he escrito? Una lista, el valor inicial y el valor final, el intervalo de valores. Vamos a ponerlo con otro. Aquí hay, por cierto, bueno, ahora como estaba escribiendo, aparece una barra que os permite hacerlo eso con el ratón. Os lo dije el otro día, por lo menos algún grupo. Esta barra. Esto te permite, por ejemplo, escoger ciertas cosas, ¿no? Y hacerlo, digamos, pero lo que hace es, cuando uno rellena eso, él crea las opciones. Y a mí me gusta más aprendérmelo porque, sinceramente, creo que para aprender a programar no hay como escribir. Y esto es programar un poquito.
Así la tengo más bonita. ¿De acuerdo? Otra cosa que habría que poner es, siempre es recomendable, siempre que haya tiempo, ¿no? En matemáticas, como cualquier representación que no digas en física, o en matemáticas, en física, qué es lo que representa cada eje, pues entonces mal asunto. Aquí no teníamos ningún problema porque al hablar uno está hablando de lo que está representando, pero si yo lo cierro y lo vuelvo a abrir dentro de unos días, uno no tiene, ¿y esto qué será? ¿Entendéis? Es decir, que siempre estáis obligados vosotros hacia mí a ponerme lo que representa, si hacéis una representación de alguna función o algo, qué es lo que estáis representando y las unidades correspondientes. ¿Se ha entendido eso? Bueno, eso es claridad cero. Vamos a ponerle, ahí le voy a poner los nombres, ¿no? Para el eje horizontal es el primero, vamos a poner T dividido por la constante de tiempo. ¿Cuánto valía la constante de tiempo? Vamos a llamarla tau. Donde tau es esta. ¿De acuerdo? Y luego, naturalmente, voy a escoger para el eje vertical. Fijaos que todo esto lo he hecho 1, es decir, que aquí tendría, voy a ponerle v term. Terminal. Esa es la velocidad terminal. Entonces tendremos aquí las comillas, que no preguntáis nada, es simplemente decirle que meta texto directamente, es un string, o sea que mete texto y no hagas nada con él, porque si no, intenta traducirlo a una expresión matemática. Y si yo hubiese utilizado v como una constante, un parámetro que ya hubiese definido, me metería entonces, si no pongo las comillas, el valor del parámetro que definimos. ¿Recordáis que definimos parámetros el otro día? ¿No? Si no pongo las comillas y yo he definido en algún momento v, pues entonces veréis un número. Y no... Entonces, de alguna manera, tengo que decirle a veces v dividido por v term. Si no me equivoco, si lo quiero poner bonito, ¿cómo era? Term. Y ahora, las unidades no las tengo que poner porque no hay unidades que valgan. Es adimensional. Podría añadir adimensional. Tengo una velocidad dividido por otra velocidad, eso es adimensional, y un tiempo dividido por otro tiempo, eso también es adimensional. ¿Está claro? De tal manera que entonces lo que estamos representando ahí sería, escrito de otra... Es este, el comportamiento del cacharro. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Teníamos aquí esto. Yo tenía por aquí una pregunta. La estáis viendo, ¿no? Esto es la velocidad frente al tiempo. La pendiente en t con 10 es casi infinito frente a lo que... 10 es mucho más grande que 1. La pendiente de la curva en t tendiendo a infinito es... es 0, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale la pendiente de la curva en t igual a 0? Pensad físicamente. A ver, repito la pregunta. O sea, yo quiero que me expliquéis físicamente cuál deberá ser la pendiente en t igual a 0 de esa curva. Si hay algo, pensad que yo he pensado en particular, hay veces que no, me surgen mientras hablo, pero esta
la tenía aquí apuntada. Entonces, si hay algo, sí os ruego, por favor, si hay algo en la pregunta, porque yo he pensado, pero a lo mejor no la he planteado bien. Si no tenéis alguna duda, alguna vez cuando... No os preocupéis que ya sabré distinguir la mala leche de una pregunta razonable. ¿Cuál es la pendiente en t igual a 0? En el origen, vamos, hablando en cristiano. Por ahí he oído tímidamente un infinito, ¿no? Si no me ha... No sabría decir muy bien, vino por ahí. Tengo que poner micrófonos direccionales. Esto es para animar. Antes de que pase el tiempo. Estamos recordando, fijaos que yo cada año empiezo un poco diferente, os lo podrán decir, pero no por ganas de moler, sino para no aburrirme y repetir siempre lo mismo. O sea que estos días, primero es para esperar también que viene siempre gente nueva, despistada, y no empezar así de lleno. Entonces los primeros días suelen hacer cosas como estas. Y lo estoy utilizando para recordar conceptos que son básicos. Por ejemplo, esto que acabo de preguntar. ¿Alguien se anima? Antes de que cerremos y hagamos una pausa de 5 minutos. Sí. O sea, la aceleración de la... Muy bien. Y explícalo un poco más. ¿Por qué? Exacto, muy bien. Con eso ya me va. Claro. ¿Qué he dicho físicamente? Sí, claro. ¿Qué representa la pendiente? La derivada. ¿Y qué estamos representando ahí? La velocidad. O sea, ¿qué es la derivada de la velocidad? ¿En qué punto? En t igual a 0. Por lo tanto, nuestro compañero... ¿Cómo te llamas? ¿Qué? San José. Muy bien. Tú has inaugurado. Muchas gracias, Fernando. Hacemos una pausa de 5 minutos escasos, o sea, hay 15. Yo empiezo a hablar otra vez.